Tensas siguen las relaciones entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. El presidente del PC, Guillermo Tellier, calificó de descabelladas las declaraciones del timonel DC, Ignacio Walker, quien había asegurado que un eventual gobierno que incluya a los comunistas sería una bomba de tiempo. Queremos conversar sobre este tema y para eso tomamos contacto precisamente con el senador Ignacio Walker. Senador, gracias por acompañarnos en CNN Prime y quisiera saber hoy, ¿cuál es el estado de las relaciones entre el PC y la DC? ¿Se acerca o se aleja la posibilidad de hacer una coalición no política, pero sí de gobierno? Mire, Mónica, por la voluntad popular, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista estamos en la oposición a un gobierno de derecha. Y hemos construido un camino de unidad importante. El año pasado lo hicimos en la elección municipal. Este año queremos hacerlo en la lista parlamentaria, una lista única parlamentaria de todas las fuerzas políticas de oposición que estén disponibles, pero muy distinto, por cierto, es formar un gobierno conjunto. No hay una experiencia en el mundo en los últimos 60 años de un gobierno conjunto entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. ¿Qué hemos dicho nosotros como Democracia Cristiana? Mire, para pensar en esa posibilidad, porque no hay que excluir a nadie a priori, pongamos las cartas sobre la mesa, digamos lo que cada uno piensa sobre temas muy importantes, por lo menos para nosotros. El Partido Comunista tendrá su propia agenda, como son el valor universal de los derechos humanos, el valor intrínseco de la democracia, el rechazo de toda forma de violencia política, de toda forma de dictadura, y por lo tanto, a partir de ese diálogo, de esa conversación, ¿no es cierto?, podremos ir convergiendo, reforzando, profundizando esta unidad, pero sin mirar al techo, sin hacernos los lesos por temas tan importantes como los derechos humanos. ¿Por qué es tan grave la frase de Camila Vallejo de estar con un pie en el gobierno y un pie en la calle? ¿No podría ser justamente esta interlocución con el movimiento social una oportunidad justamente de canalizar demandas, que fuera una especie de canal el Partido Comunista también, y de impulsar algunas reformas que ustedes han querido hacer y para las cuales no tienen hasta el día de hoy los votos? Por supuesto, y por lo mismo hay que sumar fuerza política y electoral a través de una lista parlamentaria que permita hacer esa reforma. Ahora, ¿cuál es el problema? En democracia, Mónica, o se está en el gobierno o se está en la oposición. Lo que no se puede hacer es tener un pie en el gobierno y un pie en la calle, que es una especie de metáfora, ¿no es cierto?, para tener un pie en la oposición. Porque un gobierno significa compartir los beneficios, que son pocos, de gobernar, y sobre todo los costos. Por lo tanto, creo que es muy importante sincerar primero el tema más central y más de fondo, que es la aparentemente distinta concepción de los derechos humanos que tenemos la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, como quedó de manifiesto en nuestra interesante relación bilateral hace 3 semanas. ¿En qué sentido? Nosotros propiciamos el valor universal de los derechos humanos. El tema de Rosa María Payá en Cuba no es un tema de los cubanos o un tema de la DC, es un tema de la humanidad. Y el Partido Comunista defiende, ¿no es cierto?, el principio de no intervención. Y ahí justifica acciones en Siria, en Corea del Norte, en Cuba, y por lo tanto hay que sincerar esa postura, esas posiciones, conversar y ver cuáles son las convergencias y las divergencias. Pero no ve, finalmente usted en la posibilidad de hacer un gobierno con el Partido Comunista, ¿ve una gran oportunidad positiva? Honestamente, si no, con la mano en el corazón, ¿usted preferiría que eso no ocurriera? Mire, con la mano en el corazón y con mucha honestidad, por lo tanto, Mónica, a mí me cuesta imaginar un gobierno conjunto entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. No lo descartamos a priori, este es un camino, esa es la política, este es un proceso, ¿no? No tenemos que precipitarnos, quemar etapas, hay que poner las cartas sobre la mesa, ver, ¿no es cierto?, los temas que son importantes para el Partido Comunista, que son importantes para nosotros, actuar sin ninguna forma de exclusión a priori. Siempre la Democracia Cristiana hemos sido partidarios de la inclusión, por eso estuvimos contra la Ley de Defensa de la Democracia del 48, contra el artículo 8 del año 89, y por lo tanto lo único que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que frente a este doble concepto del valor universal de los derechos humanos y el valor intrínseco de la democracia, tenemos que saber, incluso más allá de suscribir un programa de gobierno, qué es lo que piensa cada uno de nuestros partidos. Y ese es un diálogo que yo creo que puede ser muy interesante y muy fecundo. Está bien, pero respecto a salir a la calle a protestar, de estar con un pie en el gobierno y un pie en la calle, por ejemplo, si ocurriera algo como la Universidad del Mar, o si ocurriera una demanda de nuevos temas del movimiento estudiantil, ¿por qué no podría un dirigente que está en el gobierno salir junto a los jóvenes o junto a quienes estén demandando salir a protestar a la calle? ¿Usted cree que un parlamentario, dirigente, estaría impedido de salir a la calle a protestar? Ahí es, Mónica, donde está la confusión de los roles.
Porque una cosa es el movimiento social, la organización social, lo que los demócratas cristianos siempre hemos llamado la autonomía de los cuerpos intermedios, y otra cosa somos los partidos políticos. Y los partidos políticos o estamos en el gobierno o estamos en la oposición. Estar con un pie acá y un pie allá puede ser muy complicado. Esa fue la frase, ¿no es cierto?, del punto de vista de la gobernabilidad democrática. Pero recuerden el gobierno de Frei Ruiz Tagle el famoso cuento del ataúd, ¿no es cierto?, cuando parlamentarios de gobierno desfilaron frente a la moneda con un ataúd. Nadie se olvida, ¿no es cierto?, de esa imagen, porque obviamente es contraproducente con ser partido de gobierno. Bueno, o se está en el gobierno o se está en la oposición. Y siguió siendo parlamentario Guido Girardi, que llegó con el ataúd a la moneda y llegó incluso a la presidencia del Senado y no vimos oposición al respecto. Bueno, pero eso es una buena práctica o una mala práctica. Yo digo que es una mala práctica. Para el movimiento social, por supuesto. La organización social es autónoma. Los cuerpos intermedios tienen que actuar, ¿no es cierto?, dentro de su esfera de acción. Pero los partidos políticos de gobierno tenemos que asumir solidariamente con ese gobierno, ¿no es cierto?, sus medidas, sus políticas. O vamos a estar solamente cuando nos conviene y cuando no estamos de acuerdo nos vamos a la calle o a la oposición. Ese es el tema que hay que resolver. Pero insisto, más allá del tema de la gobernabilidad democrática, que es tan importante, el fundamento moral de la democracia, que es el tema de los derechos humanos, es realmente lo primero que tenemos que sincerar. Y para eso hemos programado un encuentro entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, espero que sea en el mes de marzo, para conversar, porque el camino es el diálogo, cuál es la postura de cada cual en este tema. ¿Es incompatible ser dirigente de un partido político, ser parlamentario y participar del movimiento social y de su expresión en la calle? No es incompatible, no es incompatible. Obviamente todos nuestros partidos políticos tienen una rica historia y trayectoria, ¿no es cierto?, en lo político y lo social. Eso es muy distinto a decir entre el gobierno y la oposición. Lo que yo quiero decir con mucha claridad, Mónica, porque este tema hay que sincerarlo ya. Si estamos pensando en formar un gobierno conjunto que incluya a la democracia cristiana y el Partido Comunista, que es una experiencia inédita, no hay precedente en la historia de la humanidad, Mónica, ¿ah? Ahora, uno siempre está abierto a inventar la rueda, pero hagámosla sobre bases claras, poniendo las cartas sobre la mesa, diciendo a lo que uno está dispuesto, a lo que no está dispuesto, nos vamos a solidarizar o no con el gobierno del cual formamos parte en los momentos críticos, o cuando no nos gusta alguna medida, nos vamos a ir a la calle a protestar. Esa es una definición que un partido de gobierno tiene que asumir. Okay. ¿Y qué van a hacer con los díscolos, senador? ¿Qué van a hacer con los díscolos como, por ejemplo, Girardi? ¿Tienen prohibido actos de protesta pública afuera de la moneda? ¿Ya nunca más van a poder hacer ese tipo de protestas? Porque si algunos no pueden hacerlo, si el PC no puede, me imagino que nadie en la concertación puede. Este no es un tema de prohibición, pero el concepto mismo que usted menciona, Mónica, el tema de los díscolos. Cuando uno asume una tarea de gobierno, una coalición de gobierno, es complicado ser díscolo, porque hay una estructura orgánica, un proceso de decisión política que lleva, ¿no es cierto?, en última instancia al presidente de la República o la presidenta a tomar una decisión. Un partido de gobierno tiene que solidarizarse con esa medida, ¿no es cierto? No es que deje de pensar, que deje de hablar, que deje de opinar, pero la verdad es que este es un tema que se ha planteado y en esa entrevista, ¿no es cierto?, de Camila Vallejo, refleja de alguna manera esta confusión de roles. O sea, una cosa es el movimiento social, la organización social, y otra cosa es el arte de gobernar, una coalición de gobierno, y los partidos políticos que están con un pie en el gobierno no pueden estar con un pie simultáneamente en la oposición. Del tema parlamentario, ¿por qué es condición sine qua non si comparten una lista parlamentaria que el PC también comparta el candidato de la concertación, el candidato presidencial o la candidata? No. Fíjese que a mí no me preocupa, Mónica, al contrario. Yo creo que la lógica perversa del sistema electoral binominal que nos tiene en esta democracia empatada, en que es lo mismo ser mayoría que ser minoría, nos obliga a sumar fuerza política y electoral. Por eso, como Democracia Cristiana, hemos dicho con mucha claridad, hagamos una lista única parlamentaria entre todas las fuerzas políticas de oposición que estemos disponibles. Ese es un acuerdo parlamentario y que puede tener su propia lógica al margen de suscribir o no un acuerdo de gobierno que requiere, por supuesto, un nivel de exigencia mayor, no solo de suscribir un programa de gobierno, sino que de ver cuál es el nivel de compromiso, ¿no es cierto?, que uno tiene con ese gobierno. Y cuando uno dice, y ese fue mi comentario, ¿no es cierto?, el día lunes, que uno está dispuesto a tener un pie en el gobierno y un pie en la calle, hay un débil compromiso con ese gobierno, y eso, decía yo, y lo reitero, puede ser, ¿no es cierto?, un germen que atente contra la coherencia, la gobernabilidad de ese gobierno. Marco Enríquez Ominami, entonces, por ejemplo, ¿podría el PRO de él ir a una lista única a la concertación, pero él ser candidato por fuera a la presidencia?
A ver, nosotros hemos dicho dos cosas, Mónica. Primero, la primaria del 30 de junio abierta y vinculante, sin excluir a nadie a priori, con todos los que estén dispuestos a participar, ¿no es cierto? Primero, ya ha dicho, ¿no es cierto?, Marco Enrique Minami y el PRO que no van a participar. Legítimo, están en su derecho. Segundo, una lista única parlamentaria. ¿De quiénes? De todas las fuerzas políticas de oposición que estén disponibles a participar, ¿no? Sin que sea vinculante necesariamente con el tema de gobierno. ¿Por qué? Porque si queremos desempatar esta democracia empatada, si queremos avanzar en la reforma educacional, en la reforma tributaria, en la reforma política, tenemos que sumar fuerza político-electoral, hacer más representativo este sistema que tiene una crisis de representación en el propio diseño del sistema binominal. Se nos acabó el tiempo. Brevemente, para cerrar, ¿qué tan distinto sería un gobierno encabezado por un DC de uno encabezado por Michelle Bachelet? Bueno, yo creo que siempre hay diferencias, pero lo más bien que nos hemos entendido durante 20 años. ¿Qué tan distinto tuvimos sería? A Elwin, a Frey, a Lagos, a Bachelet. Ojalá las menores diferencias posibles, pues, Mónica. Yo no ando buscando diferencias, ando buscando convergencia. Y si la candidata que resulte triunfante el 30 de junio es Michelle Bachelet, por supuesto la vamos a apoyar. Pero nosotros los demócratas cristianos, ahora, el 19 de enero, es el único partido en Chile, Mónica, que vamos a elegir a nuestro precandidato o precandidata presidencial en una primaria abierta y vinculante. Y entiendo que ahora a las 23:30 horas, en un ratito más en CNN, hay un debate, ¿no es cierto?, entre Claudio Rego y Jimena Rincón, que es muy interesante porque no hay otro partido en Chile que vaya a elegir a su precandidato o precandidata presidencial, ¿no es cierto?, como la democracia cristiana. Es el único partido en Chile que lo va a hacer. Senador Ignacio Walker, usted mismo pasó el aviso, si es que nos libra a nosotros tener que hacerlo, así que la invitación está hecha para que todos vean el debate conducido por Daniel Matamala y Matilde Vamos Burgos. a estar ahí conectados. Me parece. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Gracias, Mónica. Buenas noches.